que nos tiene hoy. Bien, chicos, tengan ustedes muy buenas tardes, con todos mis queridos alumnos, ¿no? Del aula de tercer grado. Nos estamos hoy día conectando. La bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy día, pues, martes 26 de octubre, ¿no, niños? Ya estamos en este cuarto bimestre. Estamos tratando, ¿no? Buenos días, De avanzar, profesor. ¿no es cierto? De poder trabajar, ¿no? En los temas que conciernen al cuarto bimestre. Buenas tardes, Dayan. Muy bien. Claro, pues porque justamente el tema no de historia o el tema no de lo que concierne no lo que es al incanato o al Tahuantinsuyo, sí, pues no, en algún momento casi todos no han podido solo comprender el tema, ¿no? Lo que es el Tahuantinsuyo, pues. Entonces hablábamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mis niños de la extensión, ¿no es cierto? De la extensión, ¿no? Del Tahuantinsuyo, pues, ¿no? En lo que concierne al Tahuantinsuyo, pues no te olvides, todavía voy a explicar, mis niños, en el Tahuantinsuyo, bueno, lo que concierne, ¿dónde se ubica? Si yo te pregunto dónde se ubica, entonces se va a ubicar en la parte central, o sea, en esta parte que tú ves, por ejemplo, ¿no? En esta parte que tú ves, puedes verificar, parte central, pues, esta es la parte central, ¿sí o no? Todo esto de acá es la parte central. ¿Ya? La parte central y la parte occidental, ¿ya? Parte dice central y occidental, este es el occidente, pues. ¿No es cierto? Acá es el oriente. Parte occidental, ¿no es cierto? ¿De dónde? De América del Sur, pues, ¿no? Por acá está, mira, este es América del Sur, ¿no es cierto? América del Sur, justamente en su apogeo, en su periodo, ¿no es cierto? El Tahuantinsuyo tuvo una extensión de ¿cuántos? Casi dicen, pues, unos 800.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? No te olvides que su capital fue el Cusco, pues, ¿ya? El Cusco, que significa, ¿la qué? Significa, ¿no? El ombligo del mundo, niñitos, ¿ya? Significa el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, para poder nosotros tener una mayor, a ver, un mayor conocimiento, un mayor amplio del tema, justamente, quién fue el que ejecutó y quién fue el que no lo dividió, pues, ¿no? En regiones o suyos? ¿Quién? El Inca Pachacute, pues, no te olvides, ¿ya? El Inca Pachacute es el que organiza, ¿no? O tiene una mejor organización sobre los pueblos. Entonces, el Inca Pachacute es el que justamente lo divide en cuatro suyos regiones, ¿no? Como tú te das cuenta, pues, no ya hemos visto, te he explicado que Chinchaysuyo, ¿dónde está? Chinchaysuyo está al norte, pues, en la parte de arriba, ¿sí? Antisuyo, ¿está dónde? Está para el este, ¿no es cierto? Al este de aquí del Cusco. Y el Contisuyo, escúchame, Carlos, y el Contisuyo está ¿dónde? Hacia la parte oeste, casi no con el mar, con el Pacífico, pues. Y el Collasuyo está por acá, pues, al sur del Cusco, pues, no te olvides, ¿ah? Al norte está Chinchaysuyo, al este está Contisuyo, al oeste está Contisuyo y Collasuyo está en la parte del sur. Ya ahorita vamos a entrar al tema también, ¿ya? La organización social, ¿entiendes? La organización social, mira, específicamente está compuesto en dos clases sociales, que es la realeza, la nobleza y el pueblo. Perdón, está en grupos sociales, ¿no? La realeza, ¿entiendes? La nobleza y el pueblo, pues. Entonces, cuando decimos de la realeza, nos estamos refiriendo que en la realeza, ¿quién está? Está la parte más importante, la jerarquía, digamos, de alto rango, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿Quién está acá? Está, por ejemplo, el Inca, pues, la Concha y el quién? Y el príncipe, o también se le decía el Auqui, pues. ¿Entiendes? El príncipe se le decía a quién? Al hijo primogénito del Inca. ¿Ah? ¿Por qué le decían el príncipe? ¿Por qué le decían el Auqui? Porque era el hijo, digamos, mayor o el hijo en la cual él pues iba también en algún momento, iba también ir a cumplir pues con un rol que de repente a su padre Inca algo le podía suceder, una enfermedad, de repente hasta una muerte puede causarle, ¿no es cierto? Y el hijo entonces ya pues iba él a poder tomar las riendas. ¿Por qué? Porque ya se sentía una persona muy capacitada, pues. Entonces, a partir, dice, de los 18 años, entonces ya él podía ejercer cargos,
públicos en el tiempo de los incas, ¿ves? Entonces, por eso que el inca, a donde iba el inca, él iba pues con su primogénito, ¿ya? Con el Lauqui. ¿Por qué tenía que ir con él? Porque él tenía pues que justamente ir ¿no es cierto?, observando qué es lo que hacía el inca y cuáles eran sus funciones. Entonces, cuando ya él, algo le pasaba, entonces quedaba su sucesor, pues el primogénito, que es el hijo del inca. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, en la realeza está la colla, está el inca y está el príncipe, mis niñitos. ¿Me dejo entender? Y en la nobleza, mis niños, en la nobleza justamente hay la nobleza real. ¿Por qué se dice la nobleza real? Porque es la familia directamente, la familia más cercana, por ejemplo. ¿Quién es la familia donde dice nobleza real o de sangre? ¿Quién es? Por ejemplo, vamos a suponer los hermanos, pues, ¿no? Los hermanos del Inca, los hermanos, las hermanas, las tías, los tillos, esa es la nobleza de sangre real, ¿no? Más cercanita, pues. ¿Ah? Por ejemplo, un hermano no podía estar, pues, no ahí en la realeza, no, porque ahí no le pertenecía a la Inca, a la Colla y al Auge o al príncipe, pues, ¿entiendes? Y cuando decimos que está acá, mira, mi niño, acá en esta nobleza de privilegio, ahí ¿quién están? Están los privilegiados, están los que por ejemplo, han hecho trabajos, digamos, a un 100% que el Inca las había encomendado, ¿ah? Muy fieles, muy leales, ¿ah? Entonces, cuando el Inca encomendaba a cualquier persona, ¿no?, de su entorno, le daba un cargo, entonces esa persona cumplía cabalidad, entonces subía a la otra clase social. O sea, era un, Luana, estoy acá yo. Entonces era, por ejemplo, un privilegiado. Era de la nobleza de privilegio, porque ellos tenían muchos privilegios más. ¿Ves? ¿Entiendes? Y luego vienen los Hatunrunas, pues, niñitos. Los Hatunrunas se refiere a quién? Al pueblo, a la masa, a la cantidad de personas. ¿Entiendes? ¿Ah? Donde justamente el pueblo es digamos, la parte donde, vamos a decir, vamos a mover, pues, ¿ah? Donde está conformado por quién? Por los Hatunrunas, los Mitimaes y los Yanakunas, pues. ¿Ah? No te olvides, niños. Entonces la realeza está conformada por el Sot, por el Inca, por la Colla y por ¿no?, el hijo. Y la nobleza estaba conformada de sangre, estaban, ¿no?, por los descendientes o familiares de los incas, ¿ah? Y la nobleza de privilegio por las personas que alcanzaban una jerarquía por sus méritos y por su trabajo que hacían. No te olvides, pues. Y en el pueblo, que el pueblo estaba formado por quién? Por la mayoría de la población. Era la clase mayoritaria. El pueblo era la base, pues. Esto es la base. El pueblo, mi niño, ve, todo es el pueblo. Desde acá hasta acá, imagínate. Toda esta base. Sin esta base, escúchame, Carlos. Sin esta base, mira, mis niños, entonces, ¿cómo se podría estabilizar? Pues imagínate, la pirámide estaría en un declive, no habría, pues imagínate, ¿de qué manera, pues? ¿Por qué se dice que el pueblo es la base? Porque el pueblo estaba conformado por quién? Por los, las personas que cumplían muchas labores en la agricultura, el pastoreo, la domesticación y tantas cosas. ¿Ves? Entonces los Hatun Runas son justamente no la parte donde ellos se dedican mayormente no a la agricultura, pues, ¿entiendes? Entonces el pueblo está conformado por la mayor población, agrupa aquí los Hatun Runas, que eran pobladores comunes, como los campesinos, los artesanos, los ceramistas y todo, pues, ¿entiendes? Y los mitimaes que serían trasladados ¿a dónde? A las zonas, a los sitios más lejanos, ¿ya? Más lejanos, donde justamente ellos iban, ¿qué cosa? A colonizar. ¿Qué cosa es colonizar, mis niños? Colonizar quiere decir que justamente ahí había todavía personas o habitantes que todavía ellos no querían, pues, ellos todavía no, un poco reacios, un poco como que ignoraban al Inca,
y no querían pues cumplir las normas que justamente específicamente que el Inca les daba. Entonces estos mitimay, entonces el Inca, entonces le dijo, ¿sabes qué? Ustedes se van a encargar de colonizar a estos lugares, a estos sitios, ¿ah? A colonizar a quién, a los Yanaconas, ¿eh? Y justamente los Yanaconas eran, ¿qué cosa? Eran los servidores, eran como, por ejemplo, como unos esclavos, pues, del Inca. Ellos trabajaban directamente con el Inca. ¿Por qué? Porque estas personitas no querían, pues, no querían, digamos, obedecer las órdenes, qué sé yo, pues. ¿Entiendes? Entonces los mitimaes, ellos se fueron a colonizar, pues chicos, ¿ya? A incentivar ¿no? la religión, ¿no es cierto? La cultura, sus costumbres, ¿entiendes? Si ellos lograban, por ejemplo, mira, si ellos lograban con este propósito, ¿a dónde tú crees que iba? El Inca, ¿qué le decía? Muy bien, como usted ha hecho un buen trabajo, entonces usted ya no va a estar acá, pues. Usted ya no va a estar en el pueblo, ¿ya? Usted va a ser un personaje que va a subir a la nobleza de privilegio. ¿Entiendes? Ya no va a pertenecer, no va a ser un jatunruna, ya no va a ser del pueblo, va a ser a una nobleza de privilegio. Y como dice la nobleza de privilegio, ellos van a tener más privilegios y van a tener mucho mejor consideración. Ellos no van a pagar impuestos en ningún momento, nada de esas cosas. ¿En quién pagan impuestos? ¿Impuestos pagan quién? Paga el pueblo, pues. ¿Ya? Ellos pagan impuestos. Los impuestos se pagaban de qué forma? Del trabajo o también de alimentos pequeñitos. No te olvides que te estoy explicando, te voy a preguntar. ¿Eh? Viene la organización económica del Tahuantinsuyo. Cuando hablamos de la organización económica del Tahuantinsuyo, específicamente nos vamos a referir a la agricultura, pues. La agricultura. Entonces, la agricultura o la economía del Tahuantinsuyo se basó en qué? Se basa en dos cosas, mis niños, ¿ya? En la reciprocidad, mis niños, en la reciprocidad y la redistribución, ¿ya? Reciprocidad y redistribución. ¿Qué cosa es reciprocidad? ¿Qué cosa es recíproco? A ver, niños, reciprocidad quiere decir ayuda mutua, pues. Hacer un acto, por ejemplo, ¿no? De, a ver, un acuerdo, pues, un acuerdo común, algo recíproco. La ayuda era mutua, todos se ayudaban, los trabajos eran compartidos. Y la redistribución, escúchame, Flores, la redistribución, mis niños, ¿qué cosa era? Acuérdate que el Inca, todos los productos que lo entregaban en forma de pago, ¿no es cierto? Los del pueblo, los minimales. ¿Qué hacía el Inca? El Inca los guardaba en los tambos, ¿no es cierto? Ahí los guardaba, pues. El Inca, específicamente toda la agricultura, todo lo que había cosechado, había recogido, lo distribuía. Este es tu producto, este es tu producto, este es tu producto. Tú verás si tú terminas en un mes o 2 meses. Tú verás, tú ves cómo haces, no sé, lo terminas en un día o 10 o 2 días, ese es tu problema. Entonces el Inca cumplía con darle su parte, ¿ya? Y una vez que, pues, repartía, había un sobrante, pues, sobraba. ¿Y qué hacía con ese sobrante? Lo guardaba en los tambos, pues. Ahí lo guardaba. Todos los productos estaban guardados ahí. Entonces, por eso viene la redistribución. ¿Y en qué manera lo redistribuye? Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, un fenómeno, pues que también ya se había en esos tiempos, ya había, por ejemplo, un temblor, o había un terremoto, o había, por ejemplo, sequías, o también, por ejemplo, para las personas inválidas también, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué se linka? Entonces, a esas personitas, para los ancianos que ya no podían trabajar, pues ya no estaban muy de edad, muy avanzados, entonces, ¿qué se linka? Entonces, el Inca lo redistribuía a esas personas que ya pues estaban inválidas o que algo había sucedido. ¿Entiendes? Entonces, netamente, la economía en la agricultura se basa en dos palabras, la reciprocidad y la redistribución. Mira que te estoy explicando, mi niño, ¿ya? En la redistribución. Apágame tu micro, Luana. ¿Entiendes? Entonces, ya te comenté, pues, ¿no? La redistribución consistía en que todos los... Ciérrame tu micro. Ah, por favor, Luana. ¿Ya? Entonces, mira, todos los productos que te comenté, pues, ¿no? Guardaban, lo
nuevamente lo empezaban ¿a qué? A distribuir, pues, ¿no es cierto? En caso de necesidades, pues, en caso de necesidades, si no, el Inca guardaba. El Inca no, tampoco, vamos a decir que él obtenía una gran cantidad de productos, una buena agricultura, una buena cosecha, el Inca guardaba siempre. Él no lo terminaba en un solo momento. Tenía que guardar, ¿me entiendes? Y en caso de necesidad, ahí él lo podía redistribuir. Mira, como tú ves acá, mi niño, ahí están las formas de trabajo, ¿no es cierto? Ahí está el lining, ahí está la minca, y aquí está la mita, pues, que ya te hemos explicado. El lining, ¿qué cosa? Era la ayuda, ¿en quién? Entre los miembros de cada ayu. Por ejemplo, Sux es un ayu, Stick es un ayu, Flores es un ayu, ¿cierto? Sus terrenos, pues, tienen sus chakras, ¿entiendes? Entonces Flores lo ayudaría, pues, a Steve, ¿me entiendes? Porque es una ayuda mutua, pues. ¿Ah? Ahí era la forma de trabajo, cosa el Lightning. Entonces, el Lightning es la ayuda entre los miembros de cada año basado, ¿no?, en el principio de la reciprocidad, algo recíproco, pues. ¿Entiendes? Y en la minca eran los trabajos de los ayus. En la minca se trabajaba en qué? En favor del Estado inca. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿En beneficio de quién? Dice, de toda la comunidad acá, pues. O sea, la minca dice el trabajo de los miembros de los ayus, ¿para qué? En beneficio de toda la comunidad, pues. Acá todos trabajaban. Y la mita era el trabajo obligatorio, ahí sí. Obligatorio y por turnos. ¿Por qué por turnos? Porque los trabajos eran muy fuertes, pues. ¿Ah? Los trabajos eran muy fuertes. Entonces, rotaban, pues, bueno, vamos a ver, cada 5 o 6 horas, qué sé yo, ¿no? Otro grupo. Mientras el otro grupo descansaba hasta que se termine, pues, la faena, pues, niñitos. ¿Ya? Entonces, en la minca, perdón, en la mita, era el trabajo donde obligatorio, ¿ya? Por turnos que se realizaban en las tierras de quién, del Inca, pues. Ahí trabajaban, ¿no?, en la mita. Y la minca era el trabajo de todos los, ¿no?, de los miembros de los ayllus en la comunidad. Y en la minca, pues, en la minca al final, ¿no?, de la faena, mis niños, terminaba pues en un compartir. Todos compartían, ahí celebraban sus fiestas, hacían, ¿no? Hacían fiestas, hacían compartimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque en honor a que se había terminado la faena, pues, niños, el trabajo que digamos, ¿no? Bien, acá hay acá pues un pequeño mapa, actividades económicas. La agricultura, ¿qué sembraban ellos? Sembraban el maíz, sembraban la quinoa, la papa, el ají. Ganadería, ¿qué podían domesticar? Pues la llama, la alpaca, la vicuña. No había todavía, no había todavía el caballito, pues, no, o otros animalitos, no habían, pues. No hay una vaquita, no hay un ternerito, no hay nada de esas cosas, todavía, los animalitos. Cuando llegan, cuando vienen los españoles acá al Perú, pues, ellos trajeron nuevos aportes culturales, como tienen animales y plantas, ¿ya? Pero en el tiempo de los incas no, todo era la llama, la alpaca y la vicuña, pues 3 especies de animalitos donde ellos se alimentaban de su carne, ¿no es cierto? Se aprovechaban de su cuero, de su lana, y también a la vez lo utilizaban como unas bestias de carga, pues, niñitos, ¿ah? Como unas acémelas, pues, ¿no? Cuando pues, mi niño, en la tecnología incaica, ellos fueron agricultores porque aprovecharon las lluvias, ¿ya? Bueno, también hicieron los andenes, pues, yo también te he explicado, ¿no?, los andenes, unas graderillas que hicieron, y ellos aprovecharon las lluvias. Cuando había lluvias, ellos ahí donde ellos empezaban a preparar, niñitos, la tierra, y luego la semilla, y luego, pues ya, imagínate, ya, pues venían, ¿no?, las plantitas donde empezaban a producir, pues, niñitos, ¿ya? Bueno, pues bueno, en algunos momentos, mira, en la parte sierra, para sus construcciones, para hacer sus viviendas, qué sé yo, ellos utilizaban la piedra, pues, ¿no es cierto? Y en la costa, el adobe, pues, chicos, ya, el adobe, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, utilizaron también, por ejemplo, ¿no?, las técnicas, ¿no?, de la conservación de sus alimentos. Los conservaban, pues, ¿de qué manera? Deshidratándolo, pues, ¿ah? Tenían mucha producción de papa, por ejemplo, a la papa lo deshidrataban, pues. ¿Qué cosa es deshidratar? O sea, lo exponían al sol, pues. Todas estas papitas al sol, y la papa se deshidrataba, o sea, se secaba, ¿no es cierto? Y sacaban la papa moraima, el chuño, por ejemplo, de la papa, imagínate.
No solamente la papa, y también la carne, por ejemplo, ¿no es cierto? La carne de la llama, la alpaca, mataban ellos. ¿Y qué hacían? Para conservarlo, lo deshidrataban, pues, y se convertía en una chalona, en un charqui. ¿Ah? Esa es la técnica que habían ellos habían, pues, justamente utilizado o crearon ellos, ¿no es cierto? Para poder desplazarse, mis niñitos, para poder desplazarse, hicieron ¿qué cosa? Una red de caminos incaicos, ¿no? Para poder hacer su recorrido por ahí el Inca, y también ¿quién? El Chasqui, pues. El Chasqui por ahí recorría, ¿no? Y descansaba, ¿dónde? Descansaba en los tambos, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Inca había mandado a construir en toda la red de caminos a ciertas distancias, que hacían unos almacenes, y estos almacenes se llamaban justamente los tambos, pues, niños, ¿entiendes? Los tambos pues eran unos en donde ahí guardaban todo, alimentos, herramientas, vestimenta también, pues, para el ejército. Y a la vez también servía para poder descansar, pues, ¿no? Así como hicieron puentes, también hicieron puentes para poder cruzar, pues, ¿no? ¿Cómo cruzaría, imagínate? ¿Ah? ¿Cómo cruzaría, imagínate? Pero los puentes, por supuesto que eran diferentes a los de hoy, pues, ¿no? Hacían puentes colgantes, puentes flotantes, imagínate. ¿En qué concierne los puentes colgantes? Por ejemplo, de un cerro al otro cerro, pues. Fíjate, acá un cerro, acá otro cerro. ¿Qué hay acá en medio? Un abismo, pues, una quebrada. ¿Ah? ¿Y cómo van a poder cruzar? Pues amarraban en ambos extremos una piedra muy fuerte, muy sólida, con unas estacas, ¿ah? Bien amarrados, bien asegurados, y lo colocaban de un extremo a otro extremo y hacían un puente colgante, pues. Por eso le decían un puente colgante, pues. ¿Ah? Amarrados con sogas, con tablas, y por ahí cruzaban, pues, los incas, por los caminos incaicos. ¿Ah? Cuando decimos, por ejemplo, los puentes flotantes, ¿no? Los puentes flotantes lo hacían a ellos cuando utilizaban, por ejemplo, mira, te expliqué en las cultura mochica, cultura chimú, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los mochicas? Hicieron, por ejemplo, unas embarcaciones llamadas los caballitos de Totora, pues. Entonces, los incas también utilizaron, pues, imagínate, en la parte, por ejemplo, ¿no? En la parte de Puno, por ejemplo, ¿no? Lago, pues, más grande. ¿Ah? Otras partes utilizaron que ellos, los caballitos de Totora, por eso le decían los puentes flotantes. Ajá. Y luego vienen los puentes fijos, pues ya, ¿no? Ahí sí, pues cuando había una sequía, por ejemplo, una sequía, un pequeño río que no tenga mucha capacidad de agua, pues. No, no, pues imagínate, ¿qué vas a hacer tú un puente? Imagínate en el río, por ejemplo, en el río Amazonas, en el río Guayá, no, pues un río muy extenso, muy grande, y no pues, se puede hacer. En los ríos pequeños, digamos, las acequias. Ahí sí, en los canales, ahí sí hacían un puente fijo. ¿Un puente de qué? De puro madera, pues, ¿no es cierto? De maderas, y le echaban ahí las hojas, las pajitas, y encima le echaban barro, pues, ¿no es cierto? Y ahí sí podían cruzar, ¿me entiendes? Mira, mira cómo se llaman los incas, pues, ¿no es cierto? Y en el arte incaico se dedicaron a la textilería, se dedicaron a la cerámica y se dedicaron justamente, ¿no? A la metalurgia, pues, niño. Entonces, mira, ya te estoy explicando, mi niño, ¿eh? Te estoy explicando, ¿ah? Mira cómo han podido ellos hacer, pues, ¿no? Entonces, ellos también, por ejemplo, mira, en la organización política del Tahuantinsuyo, estaba conformado de qué manera, mi niño. Estaba conformado, te había preguntado también en un examen, parece, te vuelvo a repetir. El Zapa Inca. ¿Quién es el Zapa Inca? El Zapa Inca es la máxima autoridad, pues, ¿no es cierto? Es el gobernante del Tahuantinsuyo. ¿Y quién es su sucedilla? ¿Quién es su sucesor? Te expliqué en su momento. ¿Quién era? El Lauqui, el heredero. Pero el Inca tenía muchas esposas, ¿verdad? No solamente una, él podía tener 3 o 4 o 5. ¿Eh? Pero, mira, en la clase, ¿no es cierto? En las clases sociales, solamente ingresaba la primera esposa, ¿ah? La primera compañera. Ella estaba con él, ¿no es cierto? En la realeza, ¿no? Y los demás hijos tampoco, no. Digamos, no, de la principal esposa o compañera que él estaba en aquel momento, Penillos. Bien. Otra de las autoridades, ¿quiénes están, por ejemplo? Están el Consejo Imperial, ¿me entiendes? En lo que concierne a la organización política, ¿ya? Porque aquí hay autoridades. El Inca es la máxima autoridad, él es el jefe de todo, ¿me entiendes?
Pero ahí él también tiene que tener otras autoridades para qué, para que la ayuden, pues, a observar, a organizar, a planificar. ¿Por qué? Porque era extenso, pues. El Tahuantinsuyo era bien extenso. Acuérdate que se había distribuido, se había ido hasta parte, ¿no? Parte de Chile, parte de Argentina, imagínate parte de Ecuador, imagínate, hasta pues se había extendido. ¿Ah? Entonces tenía que tener autoridades, pues. El Consejo Imperial, mis niños, el Consejo Imperial estaba conformado por ¿quién? Por un grupo de ancianos de una amplia experiencia. Como eran personas adultas, ya pues de ancianos, tenían un mejor conocimiento, pues, ¿no es cierto? Entonces ellos también, con un integrante de cada suyo, conformaban un grupo de 12 personas. ¿Entender? Y el Consejo Imperial, ellos justamente se encargaban de qué? De asesorar al Inca, pues, de asesorarlo. Y este grupo de personas, ellos también, en aquel momento también, así como podían asesorarlo, darle las pautas, las indicaciones, ellos también, en aquel momento, ellos también podían destituirlo del cargo, cuando no cumplían las funciones a cabalidad, pues, del Inca. ¿Ves? Tenía una potestad el Consejo Imperial. ¿Me entiendes? Acá dice, pues, no, era dominado también el Tahuantinsuyo como el Camachip. ¿Ah? Como el Camachí también era llamado o denominado justamente, ¿no? El Consejo Imperial, que se encargaban de asesorar al Inca, ¿no es cierto? El Apunchip, mira, el Apunchip, que ellos se encargaban de qué? De controlar la producción, ¿me entiendes? La producción, los tributos, o sea, lo que producían las tierras del Sol, las tierras del Inca, ¿me entiendes? Todo eso ellos se encargaban de controlar, pues, ¿no es cierto? Los tributos, el Apunchip, ellos recogían, ¿me entiendes? Del pueblo de los Jatundunas, ellos pagaban impuestos, y los impuestos se pagaban en forma de trabajo o también en formas de alimentos. Mi niños, no se olviden, pues, ¿ya? Entonces los Apunchip controlaban, ¿no es cierto?, la producción y también los tributos, y también se encargaban de qué? De empadronar al quién, a las personas de las tierras, y eran los jefes de cada provincia o guamaní. Las provincias se le decían a guamanís en el tiempo de los incas chiquitos. ¿Ah? El Tucurucuy, ¿quién eran los Tucurucuy? Eran como unos agentes secretos, ¿ah? Que en aquel momento ellos se acercaban o aparecían en un lugar. ¿Ah? Y ellos, el Cuturucuy, ellos estaban justamente, el Inca les había comentado que estaban facultados para aplicar sanciones, ¿no es cierto? Ellos sancionaban cuando cualquier funcionario no cumplía con su trabajo, pues a cabalidad. Lo sancionaban y luego daba parte al Inca, pues. Y también ellos o ellos también cazaban, pues, a las personas, a los incas, lo cazaban, ¿en nombre de quién? En nombre de los incas, pues, chicos, ¿ya? Eran los inspectores de la nobleza en los guamaníes, o sea, en las ciudades, en los lugares, ¿no es cierto? Y los ayus, ¿ya? Y por último, pues, mis niños, tenemos las autoridades del ayu. Los ayus o curacas eran los jefes máximos de cada ayu, ¿no es cierto? Quienes servían de intermediario entre el Inca y el pueblo, pues, ¿ya? El Inca y el pueblo, porque el Inca, él no recogía directamente, no, los pagos que digamos, no, 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 no. Para eso tenía las autoridades, pues, no, justamente, no, el Inca, y ellos se encargaban. Acá tenemos el Puré, por ejemplo, mira, el Puré eran los jefes encargados, ¿no es cierto?, de la familia, responsables de la familia. El Sinchi, que era un guerrero que asumía la administración del Ayo en el tiempo de conflicto. Ah, ahí están, pues, el Auge, el príncipe, el heredero, el Consejo Imperial, el Tucurucuy y los Cudacapenillos. ¿Ah? Muy bien, por acá tenemos la organización decimal, pues. Entonces, para poder tener un mejor control de la población de los ayus, utilizaron, ¿qué cosa? Un sistema decimal, ¿no? Que estuvo destinado, ¿para qué? Para poder tener, digamos, tener el conteo, pues, de cuánta producción, por ejemplo, de cuántas personas, cuántos varones, cuántas mujercitas, cuántos ancianos habían, ¿me entiendes? Entonces, para eso fueron sus fines, pudo ser administrativos, militares o tributarios, dice, ¿no es cierto? Entonces se dio una jerarquía según el número de familias que se agrupaban, pues, porque cada ayu estaba
agrupados pues, en grupo de 5, en grupo de 10, en grupo de 15, de 20, 25, a llegar hasta las 1000 familias, pues, niñitos, ¿ya? Las autoridades de cada grupo eran, por ejemplo, cuando hacíamos el PUREP es porque estaba justamente una familia, pues, o sea, papá, mamá, nada más y los hijos, pues, no, una familia, ¿me entiendes? Y si habían dos, por ejemplo, tiene que ser, ya no sea el PUREP, pues, ¿me entiendes? Por ejemplo, mira, el Pisca Camayón estaba conformado por 5 familias, pues, ¿me entiendes? La familia, por ejemplo, ¿no? de Luzbeli, la familia de Luana, la familia por ejemplo, de Uriel, la familia de Flores y la familia de Steve, pues, ¿me entiendes? ¿Ah? Una familia, dos, tres, son 4 familias. Entonces, cuando decían 5 familias, le decían el Pisca Camayón. Y cuando era pues 10 familias, el Chunca Camayón, que estaba conformado por 10 familias. ¿Ah? Y cuando estaban conformados por 50 familias, es el Pisca Chunca Camayón. ¿Ah? Y el Pisca Pachaca Camayón era de 500 familias, imagínate. Y el Huaraca Camayón era de 1000 familias. El Pisca Huaranca Camayón estaba conformado por 5000 familias. Y el Uno Camayón estaba conformada por 10.000 familias, imagínate. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, ¿cuál era sí, cuál era no, en esto de poder hacerlo por familias? ¿Por qué? Porque justamente cada jefe, pues, vamos a suponer que yo soy un jefe incaico, ¿no es cierto? Yo estaba a cargo de 5 familias, ¿ah? De 5 familias, y entonces yo tenía que tenerle el control, ¿ah? De esas 5 familias, el tributo que pagaban ellos, o del trabajo, que tenía que tener ahí, bueno, no había nada de esas cosas de apuntar, ¿no? Pero por algo tenían ellos otro sistema que se llamaba la organización decimal en el tiempo del incanato permitido de Unidos, ¿sí? Bueno, pues mis niños, espero que me hayas podido entender esta pequeña explicación sobre, ¿no? El Tahuantinsuyo, sobre la organización decimal y sobre la organización política, pues, mi niño, ¿no? En cuanto concierne, pues, no, al Tahuantinsuyo, niñitos, ¿ya? Bueno, mis niños, ya nos queda poco tiempo, pues. ¿Alguna preguntita que tengas que hacerlo? A ver, aprovecha porque nos quedan todavía 2 minutitos. ¿Alguna pregunta que tengas que hacerlo? Lo haces, y si no, niño, ya pues ya de pronto te voy a enviar la diapositiva para que tú lo estudies y ya después ya van a venir las prácticas y también ya te van a venir ya el compendio, niño. ¿Eh? Una vez que ya el compendio ya esté, ya esté ya para repartir, nos digan, nos dé el informe del director, inmediatamente ustedes tienen que tenerlo y lo vamos a trabajar, ¿ya, mis niños? Creo que el día, no sé si el día miércoles, creo que ya tengo entendido que van a repartir. Sí, el día miércoles creo que van a entregar los compendios. Una vez que tengan los compendios, vamos a trabajar, niños, ¿eh? Vamos a desarrollar. Sí, te escucho. ¿Mañana? Mañana miércoles, pues, ¿sí o no? Ah, sí. Claro. Pero, mis niños, eso ha sido todo, chicos, de mi parte. Entonces, me despido hasta el día de mañana, mis niños. Que tengan un excelente tarde, chicos. Chao, chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao, chicos, nos vemos. Cuídense mucho, ¿eh? Chao, chicos, cuídense.